Hola, querido auditorio de la Nocia TV, sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este canal. El día de hoy tenemos la oportunidad de volver a platicar con nuestro compañero, el licenciado en Sociología, Gerardo Alarcón Campos. Muchas gracias, Gerardo, por tu tiempo. Em, Hace unos días, un nuevo caso de la brutal realidad del país salió a la luz con el descubrimiento de Teuchitlán, Jalisco, de tres crematorios clandestinos que contenían restos óseos y más de 200 pares de zapatos, prendas de vestir y objetos personales de las víctimas. Aunado a esto, el 12 de marzo, miembros del colectivo Amor por los Desaparecidos hallaron otro sitio de cremación con 14 fosas en Reynosa. Estos casos se han vuelto un hecho aberrante, una realidad a los ojos de todos, pero ocultada por el discurso mediático hegemónico. La tranquilidad del país vendida en medios se contrasta con lo que podemos definir llanamente como campos de exterminio. En ambos casos, dos cosas son patentes. En primer lugar, que solo los ciudadanos organizados parecen ser capaces de avanzar en la investigación sobre estos asuntos y sobre los desaparecidos, ante la ineficacia o incluso la complicidad de las fuerzas de seguridad del gobierno. Y en segundo lugar, la búsqueda de lavarse las manos por parte del gobierno federal, quien envía la culpa a los gobiernos estatales, en efecto marcados por la corrupción. Gerardo, como alguien que trabaja todos estos hechos de violencia, vinculados sobre todo a los movimientos populares, pero también a los últimos casos vinculados al narcotráfico, ¿cuál es la situación que tú crees que estamos enfrentando hoy en día en el país? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se puede, digamos, explicar solo a partir de este sexenio o el anterior? No, mira, fíjate que lo que pasó en Teuchitlán, yo creo que muchos quisiéramos creer que esto es un caso inédito y es un caso que nunca se había visto históricamente aquí en México, pero desgraciadamente esto es una prueba más de la grave crisis de seguridad y de derechos humanos que hay en México. Teuchitlán es apenas uno de muchos campos de esta naturaleza, campos de exterminio que existen en el país. En Jalisco, bueno, se ha dado un fenómeno desde mediados del año pasado que se habló de desapariciones masivas de jóvenes que iban a buscar trabajo, que son jóvenes no solo originarios de Jalisco, sino también de otras entidades del país, que fueron bajo falsas promesas de ir a buscar chambas donde te pagaban 5,000, 4,000 pesos a la semana. Y bueno, cuando llegaban a las centrales de autobuses desaparecían sin dejar rastro, ¿no? Entonces, esto ya desde estos antecedentes se hablaba del fenómeno del reclutamiento forzado. Desafortunadamente no se disponían de las suficientes evidencias para respaldar este tipo de acciones, porque cuando usualmente pensamos en las personas que participan en las filas de las organizaciones criminales, pensamos que todo es voluntario, ¿no? Pero realmente sí, sí hay un componente voluntario, pero también están estas personas que son reclutadas, dirían en el argot militar, con leva, ¿no? O sea, de manera forzada, y en este caso es de Teuchitlán, donde fueron jóvenes que fueron obligados a cometer actos atroces contra sus compañeros de cautiverio para garantizar la supervivencia y poder pues salir de ese lugar, ¿no? Entonces, Teuchitlán es una prueba más, pero este fenómeno se ha visto en Tamaulipas, por ejemplo, en los primeros años de la guerra contra la delincuencia organizada y estas pugnas entre organizaciones criminales, ya se hablaba de que ciertas organizaciones secuestraban migrantes o personas que iban de paso por ciertas regiones de algunos estados del país y que se les obligaba a participar de manera involuntaria dentro de las filas de estas organizaciones. Hay colectivos de búsqueda de desaparecidos que también han reportado la existencia de estos campos en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Veracruz, en Michoacán, incluso en Guerrero, donde son entidades también muy, muy marcadas por la violencia, y han denunciado también la existencia de estos hornos artesanales donde se elimina la evidencia física de las personas que estuvieron ahí recluidas en contra de su voluntad, ¿no? Este, Teuchitlán, te digo, es una muestra de esto y afortunadamente lo que ha sido desde el día de ayer hasta hoy, ya han estado teniendo testimonios de personas que estuvieron dentro de esos lugares y por uno u otro motivo lograron escapar y te relatan verdaderos relatos de horror, ¿no? Incluso por ahí un medio lo comparaba con la serie esta del juego del calamar, en el sentido de que se les obligaba a cumplir ciertas órdenes o ciertos ejercicios, y que si la persona se negaba o fallaba
al realizar estos ejercicios era directamente ejecutada. Entonces, esto explica la magnitud de las víctimas que se encontraron en este lugar y estampas tan horribles como esta del montón de zapatos y mochilas amontonados, que recuerda muchísimo a lo de los campos de concentración de la Alemania, de la Alemania fascista. Pero no, pues desgraciadamente esto pues es un capítulo más de una dolorosa realidad que ha sido negada porque volvemos a lo mismo, los discursos sobre la delincuencia organizada insisten en que son jóvenes que son antisociales o que torcieron el camino de sus vidas y se involucran dentro de estas filas, ¿no? Y evidentemente el factor necesidad es un gran, es una gran característica que propicia que haya personas dentro de estas filas, pero también estamos hablando de un fenómeno de reclutamiento forzado. O sea, de estas personas que están en contra de la voluntad, y son usadas como carne de cañón, tal cual, porque recordemos que dentro de estas filas, los elementos, por así decirlo, de élite son ex policías y ex militares, que son gente que sí está preparada para sostener este tipo de actividades, y las personas que son reclutadas de manera forzada, pues, simplemente se les manda a morir por pugnas que son ajenas completamente a sus vidas, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es solo Claro. una muestra más de la tragedia que está pasando aquí en México. Claro, y que también nos demuestra los límites hasta cierto punto de las estrategias de combate al narcotráfico y a la violencia en el país, ¿no? Por mucho tiempo se nos dijo, ¿no? La idea es acabar con las cabecillas de los grandes grupos, desmembrar estos grandes grupos, algo que hay que reconocer se ha hecho hasta cierto punto, porque muchas cabecillas han caído, porque los grandes carteles también se han desmembrado, hay que decirlo como tal, salvo algunos casos más característicos. Pero bueno, el conflicto que hubo en Sinaloa en los últimos años demuestran justamente esta descomposición interna. Pero contrario a lo que se nos dijo, a lo que se nos vendió de así resolver la situación, lo cierto es que este desmembramiento no ha acabado con la violencia, sino que la ha agudizado más, ¿no? Ahora, haciendo pues que estos otros mecanismos del narcotráfico, fuera, digamos, del trasiego de estupefacientes, salgan a la luz. Algo ojo, que ya existía desde antes. No podemos explicarlo como que es una respuesta ante el combate. No, 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 eso ya estaba. El trasiego de personas ya estaba. El uso también, digamos, de sus órganos, ¿no? El tráfico de órganos por parte de estos grupos criminales ya estaba. Simplemente que ahora aflora mucho más y se vuelve cada vez más brutal, ¿no? En ese sentido, Gerardo, bueno, tú mencionabas un poco algunas de los mecanismos que ocuparon para ejercer torturas a este, a las víctimas, digamos, de estos campos de exterminio, algunos que verdaderamente han salido en los últimos días, que parecen eso, una película de terror, eh, verdaderamente por la naturaleza. En este sentido, Gerardo, hay una cuestión que se ha planteado y esto es que nada de esto se pudo haber hecho sin que el gobierno, ya sea estatal o federal, estuviera bajo conocimiento. Es imposible que se llevaran a cabo este tipo de prácticas sin que se dieran cuenta. Y más aún, el hecho de que muchos relatos hablan de personas que los instruyen, aparte de militares, también personajes incluso extranjeros. Se habla por ahí de miembros de milicias o de grupos paramilitares a nivel internacional que han sido también quienes han entrenado a estos grupos. Y también esto digamos, se vincula a lo que tú has trabajado por mucho tiempo, que es los mecanismos de contrainsurgencia que el mismo gobierno ocupa para combatir a los grupos organizados populares. En ese sentido, ¿tú cuál crees que es el papel del gobierno en lo que está sucediendo? Bueno, yo creo que en definitiva el papel del Estado es por omisión y por comisión, ¿no? En el sentido de que yo siempre, bueno, muchos que investigamos este tema lo hemos dicho, el crimen organizado no existe a menos su crecimiento fue bajo el amparo del propio Estado mexicano, ¿no? Lo recordemos desde, bueno, podemos hablar desde los 20, que en el estado de Sinaloa, que es la cuna del narcotráfico en México, el narcotráfico nace precisamente de las alianzas entre caciques y exgenerales revolucionarios, que cuando acaba la guerra se deciden hacer
sus negocios, ¿no? Tienen sus tierras y emprenden sus diferentes ramas productivas y entre ellas estaba el cultivo y traslado de marihuana y de adormidera, o que es la planta del opio, ¿no? Y estos caciques adquieren poder político y ese poder político es el que permite proteger las redes de tráfico de drogas, ¿no? Ya cuando llegamos a los 70, que es en plena guerra contra insurgente, el Estado mexicano lo que hace con las organizaciones criminales es cobrarles un cierto impuesto para operar. Es decir, con eso el Estado mexicano mantenía las organizaciones con un relativo control, establecía las rutas de traslado y fijaba un impuesto, ¿no? De tú estás pasando por aquí, por tal lado me tienes que dar a tal elemento del ejército. O sea, había cierto control, ¿no? Pero a raíz de varias circunstancias, ¿no? Que sería muy, muy amplio platicar, pues obviamente el negocio se hace más competitivo y tiende a cierta liberalización. Entonces, tenías grupos que le respondían al gobierno central, al gobierno federal, pero también le tenían que responder al gobierno estatal y cada gobierno estatal tenía sus preferencias, ¿no? Entonces esta competencia se hace cada vez más desalmada y nace la carrera por el control de las rutas, de las plazas y bueno, esto desemboca en la guerra y luego pues bueno, lo que hace Calderón, quien hay que recordar que él llega en un contexto donde se pone en duda la legitimidad de su gobierno, de su elección, lo que él hace es militarizar el país a través de este pretexto de la guerra contra la delincuencia organizada, que lo único que hace fue liberalizar más el negocio, proteger a ciertas organizaciones y dejar a otras, fuera de este juego, ¿no? Y se inicia esta competencia descarnada que es la que, esas consecuencias son las que estamos viendo hoy en día, ¿no? Con organizaciones que colapsaron, fundaron nuevas, que algunas siguen luchando por mantener el control y otras han nacido pujantemente y están buscando fuerzas de donde sea para seguir consolidando su poder, ¿no? Entonces, pues realmente es una anarquía, pero es una anarquía controlada por el propio Estado, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, en el tema de los desaparecidos también podemos ver una complicidad, ¿no? Porque las fiscalías directamente no investigan los casos, los registros son muy, muy pobres. Estaba leyendo el día de ayer que justamente en 2022 el gobierno del estado de Jalisco se sale del Sistema Nacional de Registro de Desaparecidos sin dar una explicación aparente y ellos dicen que iban a hacer su propia base de datos y que iban a tener los casos. Y ahorita con lo que acaba de pasar resulta que la base de datos ni siquiera existía, no se registraban los casos de desapariciones, entonces esto pues, sí habla de cierta complicidad del no llevar el registro de las personas que están desaparecidas, ¿no? Y también no ignorar el hecho de que la Guardia Nacional en septiembre ya había intervenido este rancho, había detenido a 10 personas y no hicieron los cateos que porque la propiedad era muy, muy grande. Entonces, Ah, no, sí, no, pero los colectivos, y dijeron que sí buscaron, los colectivos dicen que sí buscaron, que hicieron tres ujú, y agujeros. los colectivos, Todas las fuerzas hicieron tres agujeros en todas esas hectáreas, no encontraron nada y los colectivos sí. sí, los colectivos dieron unos pocos pasos y encontraron los restos, ¿no? Es que es evidente y esto nos habla también de la crisis de los desaparecidos también va en el sentido del poco tacto que tienen las fiscalías para el procesamiento y el tratamiento de los cuerpos. Por ejemplo, no recuerdo ahorita muy bien creo que fue en Sinaloa, que hace unas semanas localizaron un periodista que llevaba 3 años desaparecido y resultó que el cuerpo del periodista siempre estuvo en el Servicio Médico Forense de Culiacán. Pero esto nos habla no de que tengan los cuerpos y los olviden, es que no hay un tratamiento como tal de las personas, ¿no? Entonces, hay muchas víctimas anónimas que están en los CEMEFOS, o como por ejemplo aquí en el caso de Veracruz, que fueron inhumanas clandestinamente en los panteones y ni siquiera hubo el esfuerzo mínimo por llevar un registro de las prendas o los bancos genéticos. Y ahorita con Teuchitlán lo que ha sido muy relevante es que los propios colectivos impulsaron, crearon un catálogo con las pertenencias personales que se han encontrado aquí y a partir de esto se está logrando la identificación. Pero vuelvo a lo mismo, el Estado es completamente omiso para hacer algo tan básico. Y esto nos habla de una labor de encubrimiento. O sea, aunque ellos en su discurso digan que no fueron directamente y materialmente responsables, sí están siendo responsables de la desaparición forzada porque la están perpetuando mediante estas omisiones que están teniendo al tratar este tipo de casos, ¿no? Entonces, si el Estado
aunque no haya jalado el gatillo ni incinerado a la gente, es responsable porque está creando las condiciones para que este tipo de situaciones sigan sucediendo. Claro, claro, y bueno, evidentemente eso ya lo hemos trabajado en este canal anteriormente contigo y con los demás compañeros, y cabe aclarar también para nuestro auditorio, esto no significa, digamos, como muchas veces nos dicen, ¿no? Que criticamos este gobierno y no los anteriores, también se hace, y también hay que reconocer que muchas de estas cosas son lastres de gobiernos anteriores. Lo que se vuelve preocupante es que el supuesto cambio que nos vendieron, el cual digamos, se planteó como el por qué votar por Morena, el por qué ahora hacer el el segundo piso, ¿no? De la 4T, darles ahora sí todo el poder, porque eso era el problema, ¿no? Que tienen que tener todo bajo control en todos los poderes para poder hacer el cambio. Bueno, ese cambio no se está viendo. Las prácticas son las mismas, las dinámicas son las mismas, y peor aún, muchas de estas se han vuelto aún más radicalizadas. ¿Por qué? Porque a la par de la incapacidad para combatir la violencia en el país, se incrementan los casos de violencia contra defensores de derechos humanos y contra luchadores sociales. No quisiera terminar este episodio sin mencionar el caso del activista buscador de desaparecidos Magdaleno Pérez Santos, compañero de acá de Veracruz, asesinado en Poza Rica hace unos días, después de que reclamó a las autoridades que no se estuviera avanzando en la investigación para encontrar a su hija desaparecida, ¿no? Se habla presuntamente de que fue asesinado a manos de elementos policíacos, quienes tras detenerlo arbitrariamente y con exceso de fuerza, sin dar una causa para su detención, lo liberaron con golpes y heridas que a la postre causaron su muerte. Esto es algo que en un país civilizado y supuestamente democrático, y más aún en un proceso de cambio histórico que nos quieren vender, no puede estar pasando. Y si pasa, bueno, tienen que dar con los responsables y solucionar la situación. En verdad, esto se está volviendo nuevamente, sin caer en el amarillismo que muchos medios quieren hacer, ¿no? Planteando esto como una prueba de que Trump tenía razón respecto al terrorismo. Podríamos hablar, digamos, podríamos discutir, Gerardo, sobre si eso o no terrorismo, pero más allá de esas cuestiones, lo que estamos diciendo es una realidad que hay que afrontar para cambiarla, ¿no? Algún aspecto, digamos, final que quisieras mencionar respecto al tema. Pues básicamente que creo que este caso está removiendo de nueva cuenta las fibras sensibles de mucha parte de la población, porque sí es una auténtica tragedia humanitaria lo que está pasando, pero no hay que olvidar que desgraciadamente no es lo único que ha sucedido, ¿no? Recordemos hace unos años con los 43 de Ayotzinapa y otra vez cuando se puso sobre la mesa el tema de las desapariciones forzadas en México, ¿no? El problema es que creo que la memoria a veces es muy a corto plazo de la población. Entonces tú mencionabas esto, no es, lo acabas de mencionar, de que no es por culpar a un gobierno en específico, sino que este tipo de violencias ya son estructurales en el Estado mexicano, ¿no? Y desgraciadamente en México, desde un militar hasta un güey que reclutaron y le dieron un cuerno de chivo, te puede desaparecer por completa impunidad del Estado mexicano, ¿no? Y a ti como familiar de un desaparecido, tampoco tienes el amparo institucional, porque resulta que las propias instituciones te pueden detener y te pueden torturar hasta la muerte, como lo fue el caso de Costa Rica, ¿no? Entonces, no hay que quitar el dedo del renglón en este momento. Yo creo que ahorita los colectivos de desaparecidos están haciendo un trabajo formidable porque se están uniendo ahorita todos, ¿no? Para las labores de identificación y yo creo que esto, pues, podría ser el inicio de una oleada también para otros, identificar puntos similares en otros, puntos del país. Y yo creo que sumarse ya a las exigencias del esclarecimiento del destino final de tantas miles de personas que están, desaparecidas, ¿no? Entonces, pues el Estado mexicano ahorita tiene un reto muy fuerte porque también lo acabas de mencionar, tenemos a Trump encima de México y este tipo de situaciones están alimentando el discurso del terrorismo mexicano y también podemos debatir sobre si esto es o no terrorismo. Para mí es un concepto pues, muy, muy hueco y vacío, ¿no? Entonces, a Claudia ahorita en sus manos tiene una bomba y si no la sabe manejar y yo pensé que era más inteligente políticamente, pero ya estoy viendo que no. Entonces esto le puede tornar muy, muy feo en las manos y pues al final de cuentas a Morena le va a pasar a traer, pero desgraciadamente lo que hay después, al lado de Morena o aparte de Morena, pues tampoco es mejor. Entonces, y la muestra es Jalisco con Movimiento Ciudadano y cómo le están dando el tratamiento a lo que está pasando, ¿no? Entonces, pues estamos ante una coyuntura bastante interesante y veremos en los próximos días cómo
cómo reacciona la sociedad civil. Sí, sí, sin lugar a dudas una coyuntura importante y que nos refleja mucho, como decías, el 2014, no solo por la naturaleza del caso, sino también por la naturaleza de los reclamos, ¿no? Nuevamente posicionándote la sociedad civil como apartidista, ¿no? En ese entonces era todos que se vayan, PRI, PAN, PRD, todos, ahora también lo están haciendo, ¿no? Queriendo, digamos, desmarcarse de todos los partidos, tanto de los oficiales, bueno, del partido oficial Morena, como también de la oposición que quiere sacar una victoria política de esto, cuando ellos también han sido los culpables, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos, invitarlos y este tipo de cuestiones. Recuerden que en este canal no solo trabajamos cuestiones políticas desde el análisis que nuestras disciplinas nos permiten, sino también reivindicando un papel político, ¿no? Una reivindicación política por parte nuestra. No queremos pretender ser objetivos, podríamos discutir qué es la objetividad, pero les dejamos estos comentarios y reflexiones para que lo valoren, coméntenos sus opiniones aquí abajo en los comentarios, recuerden también darle like, compartir el video y seguir nuestro canal. Nos vemos la próxima. Gracias, Gerardo.